En la historia del cristianismo, pocas historias son tan conmovedoras y profundas como las de los últimos días de los 12 apóstoles. Estos hombres, que una vez caminaron junto a Jesús y fueron testigos de sus milagros, enfrentaron sus propios caminos de sacrificio, sufrimiento, persecución y martirio. En este documental, exploraremos los relatos, tanto bíblicos como históricos, sobre los finales de estos hombres cuya fe los llevó a enfrentar los desafíos más grandes. Sus historias son un testimonio de valor, devoción y, sobre todo, de un compromiso inquebrantable con su llamado. Desde la crucifixión hasta el exilio, sus muertes no fueron solo momentos de tristeza, sino también poderosos testimonios. Únete a nosotros en este viaje a través de la historia y la fe en Dios, mientras descubrimos las verdades detrás de la muerte de los 12 apóstoles. Veamos a cada uno de ellos a continuación. Simón, a quien llamó Pedro, se cree que Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 después de Cristo. La historia más conocida y ampliamente aceptada es que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Se dice que él mismo solicitó ser crucificado de esta manera, pues no se consideraba digno de morir de la misma manera que Jesucristo. Esta narrativa sobre la muerte de Pedro se ha transmitido a través de escritos antiguos de líderes de la iglesia primitiva, como Orígenes y Eusebio de Cesarea. Sin embargo, es importante recordar que estos detalles no se encuentran en el Nuevo Testamento, sino en fuentes posteriores. Andrés, de acuerdo con estas tradiciones, se cree que Andrés fue martirizado por crucifixión en Patras, Grecia. La cruz en la que fue crucificado Andrés se describe a menudo como una cruz en forma de X, conocida como la cruz de San Andrés. Se dice que él no se consideró digno de ser crucificado en una cruz similar a la de Jesús, por lo que fue crucificado en esta cruz diagonal. Estas historias sobre la muerte de Andrés se han transmitido a lo largo de los siglos y forman parte importante de la historia de la Iglesia, aunque no estén directamente documentadas en las Escrituras. Santiago el Mayor, también conocido por Jacobo, la muerte del apóstol Santiago el Mayor es uno de los pocos martirios de apóstoles que se menciona en la Biblia. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Santiago fue ejecutado por orden del rey Herodes Agripa I. Esto se encuentra en Hechos 12, 1 al 2, donde se relata brevemente. Por aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. De acuerdo con este pasaje, Santiago fue asesinado por la espada, lo que generalmente se interpreta como una decapitación. No se proporcionan más detalles en la Biblia sobre las circunstancias o el motivo exacto de su martirio, pero este evento es significativo porque muestra la persecución que enfrentaba la iglesia primitiva. El martirio de Santiago el Mayor, según la tradición cristiana, ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo. Este Santiago no debe confundirse con Santiago el Menor, otro de los 12 apóstoles, cuya muerte no se describe en la Biblia. Juan. La tradición general sugiere que Juan pudo haber sido el único de los 12 apóstoles que murió de muerte natural en su vejez. Juan es tradicionalmente identificado como el autor del Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Se cree que vivió hasta una edad avanzada y pasó sus últimos años en Éfeso, una ciudad de la actual Turquía. Durante el reinado del emperador Domiciano, 81 a 96 DC, se dice que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde se cree que escribió el libro de Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano, se cree que Juan regresó a Éfeso, donde continuó su ministerio hasta su muerte. Las fuentes históricas no proporcionan detalles concretos sobre cómo o cuándo murió exactamente, pero la idea predominante es que falleció pacíficamente en Éfeso alrededor del final del primer siglo DC. Esta falta de un relato de martirio para Juan es notable, especialmente en comparación con las historias de martirio de otros apóstoles, que son más comunes en las tradiciones cristianas. Felipe, según varias tradiciones antiguas, Felipe fue martirizado. Una de las narraciones más conocidas sugiere que Felipe fue crucificado, posiblemente en Hierápolis, una ciudad que se encuentra en la actual Turquía. Otras versiones sugieren que pudo haber muerto por otros medios.
Bartolomé, la muerte del apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, no se registra en la Biblia. Según la tradición cristiana y de fuentes extrabíblicas, Bartolomé fue martirizado, pero los detalles de su muerte varían entre las distintas fuentes. Una de las narraciones más comunes es que fue desollado vivo y luego decapitado, posiblemente en Armenia. Esta forma de martirio se ha representado a menudo en el arte cristiano, donde Bartolomé se muestra a menudo sosteniendo su propia piel, simbolizando su martirio. Otras versiones de la historia de su muerte sugieren métodos diferentes, pero la idea de que sufrió un martirio brutal es un tema común. Mateo, según diversas tradiciones, Mateo sufrió el martirio, pero los detalles de cómo y dónde ocurrió varían. Algunos relatos dicen que fue apuñalado, mientras que otros sugieren diferentes formas de ejecución. Tomás. Según la tradición cristiana más aceptada, Tomás fue martirizado en la India. La historia más común es que fue asesinado con una lanza. Este evento se dice que ocurrió en Milapore, cerca del actual Chennai, en el estado de Tamil Nadu, India. La tradición sostiene que Tomás había viajado a la India para predicar el Evangelio y que allí encontró el martirio. Santiago el Menor. La muerte del apóstol Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, no se detalla en la Biblia. Una de las tradiciones más conocidas sobre el martirio de Santiago el Menor indica que fue arrojado desde lo alto del templo de Jerusalén y luego apedreado y golpeado hasta la muerte. Según esta tradición, su muerte fue causada por su firme testimonio de fe en Jesucristo, lo que provocó la ira de algunos líderes religiosos judíos de la época. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo o Tadeo, la muerte del apóstol Judas Tadeo, hermano de Santiago. Según algunas tradiciones cristianas, Judas Tadeo fue martirizado. Una de las narrativas más comunes es que fue asesinado con una alabarda, un tipo de arma combinada entre lanza y hacha, o con una lanza. Este martirio se dice que ocurrió en lo que es ahora Irán o, en algunas versiones, en Siria. Simón el Celote, según algunas tradiciones, Simón el Celote fue martirizado. Una de las narrativas más comunes sugiere que fue asesinado, posiblemente en Persia, lo que hoy sería Irán. Según esta tradición, pudo haber sido aserrado en dos o muerto de otra manera violenta. Judas Iscariote, la muerte del apóstol Judas Iscariote es una de las pocas muertes de un apóstol que se relata con cierto detalle en la Biblia. Su muerte se menciona en el Nuevo Testamento, pero hay dos relatos que difieren en algunos detalles. En el Evangelio de Mateo, Mateo 27, 3 al 5, este pasaje describe que Judas, después de traicionar a Jesús, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sacerdotes principales y a los ancianos. A continuación, se menciona que Judas se fue y se ahorcó. En los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 18, este pasaje proporciona un relato diferente de la muerte de Judas. Según este texto, Judas compró un campo con el dinero de su traición. Luego, se dice que cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y todas sus entrañas se derramaron. Este relato no menciona el ahorcamiento. Aunque algunos teólogos afirman que hay una conexión entre estas dos versiones, diciendo que cuando Judas se ahorcó, la cuerda se rompió y su cuerpo cayó al suelo y se reventó. La diferencia entre estos dos relatos ha sido motivo de debate y análisis a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos han intentado armonizar las cuentas, mientras que otros aceptan que hay una discrepancia en los detalles. Lo que es claro en ambos relatos es que la muerte de Judas Iscariote fue trágica y está marcada por su traición a Jesús. A lo largo de este viaje, hemos presenciado las historias de los 12 apóstoles, hombres cuyas vidas estuvieron profundamente entrelazadas con el nacimiento y expansión del cristianismo. A través de sus finales, desde el martirio hasta la muerte natural, vemos no solo el sacrificio, sino también la fuerza inquebrantable de la fe. Cada apóstol dejó una huella imborrable en la historia, no solo por cómo vivieron, sino también por cómo enfrentaron sus últimos días. Mientras cerramos este capítulo de la historia, reflexionamos sobre cómo sus vidas y muertes continúan inspirando a generaciones, recordándonos que la fe,
El amor y la dedicación a una causa mayor que uno mismo pueden trascender incluso a través de los tiempos más oscuros. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vidas y los finales de los 12 apóstoles. Que sus historias sigan iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe. Suscríbete a nuestro canal para seguir nuestro contenido y dale like si te ha gustado este video. Bendiciones.